tengo que ser franco con ustedes y decirles que no son los mismos impactos que evaluamos cuando evaluamos la venta colegio militar, la carrera de la venta colegio militar, pero no quiere decir que no haya riesgos para la afectación de los acuíferos, en particular las dos áreas protegidas que nos va a pasar el túnel, el de la barranca de Tarango y la loma, donde creo que tiene que ser contundente y no un supuesto la conservación de los acuíferos en la región, y creo que faltan elementos para asegurarse que eso no va a suceder, ni temporalmente ni totalmente. Por lo tanto, creo que es una MIA incompleta, es un manifiesto de impacto ambiental incompleto. Yo sé que el gobierno local ha incorporado nuevas recomendaciones adicionales al estudio presentado por los promoventes del proyecto, y esas condicionantes las está planteando como una condición fundamental para la realización de la obra. Mi preocupación en torno a esto, y es un discurso que se establece mucho en la gente que se dedica a hacer evaluación de impacto ambiental, y es que la falta de información, omisión o falta de precisión en información es una razón suficiente para negar una evaluación de impacto ambiental. Un segundo comentario es cuando la autoridad pone una condicionante para el cumplimiento de la obra, esa condicionante puede ser la razón para rechazar un proyecto. Y es donde es importante la opinión de la sociedad, porque una condicionante es para que esta obra se haga tiene que suceder tal cosa, puede ser una razón para decir, como esto no está contemplado en el estudio, debe ser rechazado. Y tengo que decirlo también con este mismo sentido, a veces hay un grado de discrecionalidad en la autoridad ambiental y que se requiere de mayor precisión en los elementos de toma de decisiones, de tal manera que aquellas causas que no sean contempladas antes de dar una definición total deben ser evaluadas por la autoridad. Hay un aspecto importante que yo le he comentado con sus amigos del frente, es que hay impactos federales supervenientes, y esa es una cosa que deben considerar, sobre todo los abogados que están apoyándolos a ustedes, y que también el gobierno local tiene que tomar en cuenta en su decisión. La carretera va a pasar por ríos, va a pasar por ANPs, áreas más protegidas, y va a pasar, por supuesto, por zonas que requieren una opinión federal. Y en el momento que se requiere opinión federal, por lo tanto, la MIA deberá contemplar aspectos federales, y se requiere la opinión federal antes de tomar una decisión definitiva. Y creo que eso no se ha considerado lo suficiente en la evaluación local, y por supuesto el conjunto de permisos que está esperando el gobierno local. Se lo hice saber así a las autoridades de la Ciudad de México, que yo les sugeriría que revisaran el marco legal federal, porque en el momento de cruzar barrancas, ríos y cañadas, que por lo menos la Comisión Nacional del Agua está involucrada, como el río Magdalena, etcétera, va a requerir, por supuesto, de una opinión en materia federal. El quinto elemento que yo propuse, y con esto estoy terminando, es, y lo hice saber a ambas partes, es que la parte procedimental, es decir, el inicio de la evaluación de impacto ambiental, la fecha de entrega, la información adicional que se pidió a los promoventes, el rechazo a la reunión pública de información. Yo sé que Cristina Barrios solicitó una reunión pública de información en marco a la ley local, y la reunión pública fue negada. O sea, este espacio como el de ahora no fue hecho en el momento que establecía la propia legislación para hacer la evaluación. Las autoridades locales dicen que no había condiciones suficientes para hacer una reunión pública de información. Yo creo que eso es muy cuestionable, de que no ha habido condiciones para hacer una reunión pública de información, sino a toro pasado se están haciendo estos esfuerzos como el de ahora. Yo dije que eso creo que era una cosa que podía crear un conflicto de marco legal. También dije que en esa parte procedimental los permisos y las opiniones del gobierno federal tienen que ser y no post de la decisión que se ha tomado, porque debe ser una evaluación integral y no solo una evaluación parcial. Y que eso es crítica, pero sobre todo los mecanismos de opinión pública estaban siendo muy poco considerados en la evaluación. Y por último, un aspecto que resalté del resolutivo de impacto ambiental es los riesgos del incumplimiento de las condicionantes. Es decir,
hay un documento que dice la empresa tiene que hacer todo este tipo de condicionantes y presentar para su evaluación posterior un conjunto de documentos. Y yo me pregunté, con el fondo de compensación, por ejemplo, de los 50 millones de pesos antes del proyecto, o la aportación porcentual durante la vida del proyecto, ¿qué pasa si el proyecto no es rentable? ¿O qué pasa si el proyecto se convierte como el rescate carretero a nivel federal? ¿Quién garantiza que esta compensación ambiental se va a cumplir, ¿no? Esa parte me pareció que es muy, muy delicado. Estos son los 6 puntos centrales que yo pude revisar a nivel de procedimental y a nivel técnico, y hice 3 recomendaciones que quisiera compartir con ustedes. Primero, el transporte público asociado a la supervía es marginal, y para mí debe ser central. Es decir, no puede construirse una supervía solamente para el transporte privado, o argumentar que hay una parte de razón, pero no suficiente. Decir, es que los recursos públicos tienen que ser para obras públicas, los recursos privados para obras privadas. Y yo digo, en parte estoy de acuerdo, pero me parece que si es una vía pública, una vía debe potenciarse sobre todas las cosas el transporte público en esta vía o cualquier otra vía que se realice en la zona, para realmente facilitar la mayor parte del transporte. Si eso no se discute a profundidad, hay un engaño, porque entonces hablamos de que se le quieren hacer muchas obras públicas, pero cuando una obra de esta naturaleza tiene un impacto tan importante en la población, deberá ser un efecto fundamental que no veo suficientemente abordado. El segundo comentario es que me parece que el papel de la Procuraduría Ambiental y el auditorio territorial debería ser mucho más importante de lo que está haciendo. Ustedes saben que el mecanismo de vigilancia del cumplimiento de condicionantes está en la misma Secretaría de Medio Ambiente del DF, es decir, la Secretaría es juez y parte, evalúa y vigila el cumplimiento. Yo creo que debería exigirse, para este proyecto, a un proyecto modificado, debería exigirse la participación de la Procuraduría Ambiental y del auditorio editorial. Y ya que estamos en la Comisión de Derechos Humanos del DF, yo les diría que la PAO debería ser como el ombudsman ambiental, es decir, es el área que debería asegurarse de escuchar las demandas y preocupaciones de los ciudadanos y exigir a la autoridad, como un acto de autoridad, el cumplimiento de cada una de las condiciones que están establecidas, inclusive la detención de la obra o la modificación de la obra a partir de las observaciones ciudadanas. Yo le dije a ambas partes con las que hablé, es que pierde la Ciudad de México y pierde sus mecanismos de participación social si la PAOT está limitada en su actuación. Creo que la PAOT debe jugar un papel mucho más importante, mucho más protagónico, y entiendo que ustedes han presentado una denuncia popular a la PAOT, y pues la PAOT debería ser realmente un papel de juez popular en materia ambiental, para que las preocupaciones de ustedes sean escuchadas por las autoridades ambientales y de la Ciudad de México. Y por último, y para mí lo más importante, es que tenemos que evitar que las áreas ambientales de la Ciudad de México se conviertan en promotores de obras viales. O sea, que no se cometa el error que se cometió hace 6 años, cuando la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México era la secretaria de Obras y Servicios en funciones del gobierno de la ciudad. Y yo decía a la secretaria de Medio Ambiente del DF que su responsabilidad era proteger el medio ambiente, y que eso debería centrar sus esfuerzos, sus capacidades, y que esa responsabilidad debe recaer en los promoventes o en la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, y que ella tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor para garantizar la conservación de los recursos naturales de la zona. Se lo dije y lo digo ahora a ustedes, y lo digo públicamente. Y hay en ciernes una propuesta muy original, y yo quisiera que ustedes deberían acercarse a ella, que se llama la iniciativa del Bosque de Agua. Es una propuesta a la cual hace referencia el doctor Ezcurra, que trata de garantizar la continuidad como corredor biológico de la Marquesa, de los Leones,